Excelente. Ya, la semana pasada, hijitos lindos, hemos trabajado ya 2 horas de electrodinámica. Hemos conocido, a ver, dos conceptos importantes. Recuerdo de lo hecho en la clase pasada, ¿ya? Recuerdo. Hemos visto ya nosotros el concepto de intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Si yo pregunto qué cosa es la intensidad, por intensidad es la cantidad de carga por unidad de tiempo, ¿no? Intensidad es carga por unidad de tiempo. ¿Esa carga se mide en qué? En amperios. ¿En qué? En amperios, ¿no? También hemos conocido el concepto de resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece el alambre conductor al paso de la corriente, ¿recuerdas? La resistencia se llama con el famoso PLA, ¿no? El PLA. Hemos hecho hartos problemas del PLA, importante. ¿Qué unidades se mide? En ohmios. ¿En qué? En ohmios. O sea, hemos conocido, aparte de eso, también hemos conocido la densidad de corriente, claro. No hay que, ¿no? La densidad de corriente era la intensidad por unidad de área, ¿no? Pero lo más importante quizás sean que la intensidad y la resistencia, ¿ya? Se miden amperios por metro cuadrado, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos hecho problema de intensidad, de resistencia, ahora viene pues la unión de esas dos magnitudes, ¿no? Con la famosa ley de Ohm, ¿de acuerdo o no? Veamos entonces lo que nos interesa el día de hoy, ¿ya? La ley de Ohm. Vamos a presentarte el circuito más simple, más sencillo que puedes tener. Es un circuito que consta de una resistencia y una fuente de energía que puede ser una pila, una batería, un generador, ¿ya? Un circuito que consta de una resistencia y una fuente de energía que puede ser una pila, una batería, un generador. Por favor, ¿eh? Cuando tú veas a la fuente, puede ser que a veces en la fuente te grafiquen una pila, la simbología de una pila, ¿sí? Puede ser que te grafiquen una batería, la simbología de una batería, ¿no? O puede ser que te grafiquen de pronto un dínamo, un generador, ¿ya? Un dínamo, de esta manera, un dínamo, ¿no? En el caso de la pila, el grande es el positivo, pequeño negativo, batería grande, positivo, pequeño negativo. En el caso del dínamo no hay manera de reconocer quién es positivo o negativo, te tienen que especificar quién es positivo, quién es negativo, ¿ya? Pero en el circuito, ¿qué pueden ponerte? Pueden ponerte pila, batería, dínamo, da lo mismo, es una fuente de energía. La fuente de energía tiene entre el positivo y el negativo una diferencia de potencial. Oye, el positivo siempre tiene mayor potencial comparándolo con el negativo, ¿ya? Error, ahora no vas a pensar que cuando pongo yo más significa más 80 y pongo menos, menos 60, no. El hecho de poner grande o más significa mayor. El hecho de poner menos o pequeño significa menor. ¿Qué hay entre ambos? Una diferencia de potencial. Esto ya fue tomado como pregunta examen de admisión, ¿ah? O sea, si me diera la gana a mí, yo podría poner acá, oye, menos 10 voltios y acá menos 30 voltios. ¿Ah? Si me diera la gana, puedo poner 20 voltios y acá 0 voltios, ¿no? Claro, lo que puedo yo indicar es que entre el positivo y el negativo, ¿qué hay? Una diferencia de 20 voltios, que el positivo tiene mayor y el negativo tiene menor. Entre menos 10 y menos 30, ¿qué hay? Una diferencia de 20 voltios. Entre 20 y 0, ¿qué hay? Una diferencia de... ¿Cuál fue la pregunta examen de admisión a la UNSA? ¿Tú puedes saber a qué potencial está el positivo de manera exacta? No. ¿Puedes saber a qué potencial está el negativo de manera exacta? No. Lo que puedes saber es que entre ambos hay una diferencia de potencial de ¿cuánto? De 20 voltios. ¿Cómo debería escribirse, dice esto? Esto debería escribirse así, potencial del positivo menos potencial del negativo. Así debería escribirse, ¿ah? Pero no se escribe así, hijo, no se escribe así. ¿Qué se pone en su lugar? En su lugar se pone B nomás, ¿ya? Y cuando yo vea la pila con B, ¿qué significa B? B significa diferencia de potencial. ¿Qué significa B? Diferencia de potencial, también llamado voltaje, también llamado tensión eléctrica. Ahorita veremos eso, ¿ah? Entonces, cuando yo vea la pila con B, ¿qué significa B? B significa diferencia de potencial. ¿Cómo debería escribirse? De esta manera, ¿no? Pero no se escribe así porque no es práctico. ¿Qué se pone nomás? B. Y B significa diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica. Ese voltaje hace posible que la corriente circule. ¿Cómo se va a mover la corriente de manera convencional, hijo? La corriente de manera convencional, ¿cómo se va a mover? Pues la corriente de manera convencional se va a mover de la zona de mayor potencial, de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. ¿Cómo se va a mover la corriente de manera convencional, oye? De la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial, dicho de manera elegante, ¿no? Dicho a la chacra, del más al menos. ¿Cómo se mueve la corriente? Del más al menos. Pero de manera elegante de la zona de mayor potencial hacia la zona de menor potencial. ¿Cómo se relacionan esas tres variables? Con la famosa ley de Ohm, el vir, donde B va a ser el voltaje que se mide en voltios y la intensidad en amperios y R la resistencia que se mide en ohmios. Esa es la famosa ley de Ohm, voltaje igual a intensidad por resistencia.
¿no? Importante. A ver, observaciones. Primera, en los terminales de una pila, de una batería, recuerda lo que hace un rato te he dicho, hay que saber que el positivo siempre tiene mayor potencial que el negativo, es lo que te he dicho hace un rato. Que hay entre ambos una diferencia de potencial. ¿Cómo debería escribirse? Potencial del positivo menos potencial del negativo, ¿no? Pero no se escribe así, que se pone B nomás. ¿Y qué significa B? Voltaje. Diferencia de potencial, tensión eléctrica. Cuando tienes cables de alta tensión, son cables de alto voltaje o tensión, es lo mismo. ¿Estamos o no? ¿Ah? ¿Dónde queda hacer B? Diferencia de potencial, voltaje o tensión eléctrica. Primera observación. Segunda, si me preguntan cómo se mueve la corriente de manera convencional, la corriente de manera convencional se mueve de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. ¿Cómo se mueve? Del más al menos, como quieras. O si quieres, de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial. A esos sentidos se le llama sentido convencional de la corriente. ¿Cómo se mueve la corriente de manera convencional? De la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial, ¿no? Dicho la chacra, del más al menos, más rápido. ¿Ah? A eso se le conoce como sentido, ¿qué? Convencional de la corriente. ¿Ah? Avancemos acá. Oye, escucha. En el sentido convencional, escucha, esta explicación es bonita, es bacana. ¿Ah? No muchas veces la vas a encontrar. En el sentido convencional, asumimos que quienes se mueven son los protones. Son los protones. Oye, y los protones son atraídos por el polo negativo. Pero es un error, un terrible error, un craso error. ¿Por qué? Porque los protones no se mueven. En un átomo los protones están fijos al núcleo. Los que se mueven son los electrones. Y esto han preguntado también como examen de admisión, ¿cuál es el sentido real de la corriente? Realmente los que se mueven son los electrones. Y los electrones son atraídos por el positivo. Ah, mucho cuidado. Nosotros trabajamos con el sentido, ¿qué? Convencional. Asumimos que las cargas que se mueven son los protones. ¿Y cómo se ven los protones? Del más al menos. ¿De dónde? Del más al menos. ¿Sentido qué? Convencional. ¿Cometemos un error? Sí. ¿Por qué? Porque los protones no se mueven, ¿no? De manera real, ¿quiénes se mueven? Los electrones. ¿Y cómo se mueven los electrones? Del menos a dónde? Al más atraídos. Este acá es sentido qué? Real. Pero ningún texto, ningún libro, ningún profesor, ¿no? Te va a enseñar con el sentido real. Todos trabajamos con el sentido convencional. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué cometemos ese error? O sea, realmente los electrones son atraídos por el positivo, correcto, sentido real. ¿Ah? Pero nadie trabaja con el sentido real, todos trabajan con el sentido convencional. ¿Cuál es la razón? La razón es esta, escucha. ¿Recuerdas el campo eléctrico uniforme? Ya está. Lo recuerdas, ¿no? Si el campo eléctrico uniforme se generaba entre dos placas de metal planas paralelas, una cargada positiva y otra negativa. ¿Te acuerdas de eso? Sí, debes acordar. Hemos hecho eso. ¿Ah? Oye, te hago una preguntita. ¿Qué pasaría si yo colocase un protón ahí? Un protón, un protón. Si yo colocase un protón, o sea, una carguita positiva, ¿qué hace la placa positiva? Lo repele, o la negativa lo atrae. ¿Cómo se va a mover el protoncito? Pues el protoncito se va a mover en el mismo sentido que el campo. ¿Ya? En cambio, si yo colocas un electrón, oye, si yo colocas un electrón, el positivo lo atrae, la negativa lo repele o no. ¿Cómo se va a mover el electrón? Pues el electrón se va a mover de esta manera. ¿Ya? Positivo atrae al electrón o negativo repele o no. Ya está. Acá está la razón, acá está la explicación. Nosotros asumimos de manera convencional que se mueven los protones para que el movimiento de las cargas tenga igual sentido que el campo. Esa es la única razón. ¿Por qué se asume que se mueven los protones? ¿O para qué? ¿Para qué? Para que la carga protón se mueva en el mismo sentido que el campo. Esa es la única explicación. Es que si vemos que se mueven los electrones, el movimiento va a ser en sentido contrario al campo. Eso me podría traer alguna complicación. ¿Estamos o no? Al momento de entender las cosas. La única razón por la cual asumimos que se mueven los protones es para que la carga se mueva en el mismo sentido que el campo. Profesor, pero está mal, ¿acaso los protones se mueven? Sí, está mal, pero numéricamente no. ¿Cómo? Está mal, pero numéricamente no. No entiendo por qué. ¿Está mal o no está mal? ¿Cuánto es la carga de un protón? 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. ¿Cuánto es la carga de un electrón? 1,6 por 10 a la menos 19 de Coulomb. Que se mueva 1,6 por 10 a la menos 19 a la derecha, en número equivale a que se mueva 1,6 por 10 a la menos 19 a la izquierda. Inclusive hay un problema en la práctica, en la guía, creo, en la guía, en la práctica, oye, de un tubo fluorescente. Mira, escucha acá, atiéndeme. Seguro que lo has visto. Alguno me lo envió a la comunidad. En un tubo fluorescente, mira acá dice acá, ¿no? En un tubo fluorescente, hijo, en un tubo fluorescente, ¿sabes que en un tubo fluorescente, hijito, adentro no hay un alambre, pues? No es como los foquitos que tienen un alambre ahí, ¿no?
En un tubo fluorescente acá hay un gas ionizado, ¿no? Por acá no circula corriente, no hay un alambre que lleva, no hay cobre que lleva corriente, no. Acá hay un gas ionizado, ¿no? Entonces dicen, un tubo fluorescente, dice, se mueven, oye, se mueven, digamos, se me ocurre, se mueven 15 coulomb de iones positivos a la derecha y se mueven, oye, se mueven, digamos, se mueven, se me ocurre, ¿qué le ponemos acá? 6 coulomb de iones negativos a la izquierda. Todo esto durante 3 segundos, todo esto durante 3 segundos, en un tiempo de 3 segundos. Allá la intensidad de corriente, así dice la pregunta. Escucha un ratito. En un tubo fluorescente se mueven, profesor. No es que los protones no se pueden mover, no son protones, son iones positivos, iones positivos. Se mueven 15 coulomb de iones positivos a la derecha y 6 coulomb de iones negativos a la izquierda durante 3 segundos. Allá la intensidad. ¿Cómo resuelves esto? ¿Cómo haces esto? Fácil. Estos 6 negativos a la izquierda puedes asumirlos como 6 positivos a la derecha. Y en total tú podrías asumir que se mueve ¿cuánto? En total podrías asumir que se mueven ¿cuánto? 21 coulomb de iones positivos a la derecha. O los azules los puedes asumir como verdes. Los azules los puedes asumir como verdes. 15 coulomb de iones positivos a la derecha los puedes asumir como 15 iones negativos a la izquierda. O sea, tú podrías decir que se mueven ¿cuánto? 21 coulomb de iones negativos a la izquierda. Y entonces ya para allá la intensidad, un chiste, ¿no? ¿A qué es igual la intensidad? Carga entre tiempo, 21 entre 3, ¿cuánto? 7 amperios. ¿No? Tranquilo, tranquilo, voy a repetir otra vez. No, ya me compliqué, pero voy a repetir otra vez. Voy a repetir otra vez. ¿Ya? Mira. Oye, nosotros de manera convencional asumimos que quienes se mueven son los protones. Y los protones se mueven del más al menos, atraídos por el polo negativo. El sentido convencional de la corriente se mueve de la zona de mayor potencial a la zona de menor potencial, del más al menos. Y de manera convencional asumimos que se mueven los protones. Es un error, sí, porque los protones no se mueven. ¿Quiénes son los que se mueven? Electrones. Los protones están fijos al núcleo. O sea, de manera real, ¿cómo se mueve la corriente? Esto ha sido pregunta. Sentido real, sentido convencional. De manera real, los electrones son atraídos por el polo positivo. O sea, de manera real, ¿cómo se mueve la corriente? De la zona de menor a la zona de mayor potencial. Del menos al más. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? Ese es el sentido real. Ahora, ¿por qué se trabaja con el sentido convencional? Todos los profesores, todos los libros se enseñan con el sentido convencional. ¿Cuál es la razón? Allá. Si yo tuviera una carga en el campo eléctrico, date cuenta que el campo eléctrico se genera entre dos placas, positiva y negativa. La placa positiva al protón lo repele, al electrón al protón lo atrae, ¿no? La negativa al protón lo atrae. Si yo suelto el protón, ¿cómo se va a mover? A la derecha, en el mismo sentido que el campo. Ah, ya. O sea, si yo asumo que se mueven protones, el movimiento va a ser en el mismo sentido que el campo. Si fueran electrones, date cuenta que si coloco el electrón, el positivo atrae, el negativo repele, ¿se va a mover en sentido contrario al campo o no? La única razón por la cual asumimos que se mueven los protones es para que la carga tenga igual sentido que el campo, nada más. Para no crear confusión, para no decir que la carga se mueve en sentido contrario al campo, sino para que la carga se mueva en el mismo sentido que el campo. Esa es la explicación. Pero profesor, está mal, ¿por acaso los protones se mueven? Sí, está mal, hijito, pero numéricamente no. ¿Por qué? Porque la carga de un protón es 1,6 y la carga de un electrón 1,6. Que se mueva 1,6 a la derecha en número equivale a que se mueva 1,6 a la izquierda en número. Inclusive hay un problema, oye, de intensidad que dicen, en un tubo fluorescente, oye, se mueven 15 coulomb de iones positivos a la derecha y se mueven 6 coulomb de iones negativos a la izquierda. Pues no dijiste que los protones no se mueven, no son protones, son iones, iones positivos. ¿Cómo resuelves esto? Fácil. Los 6 verdes se pueden asumir como 6 azules a la derecha, más 15, 21 azules a la derecha. Los 15 azules se pueden asumir como 15 verdes a la izquierda, 15 más 6, 21 a la izquierda. Acá puedo asumir que se mueve puro ion positivo, puro ion negativo. Entonces, carga entre tiempo, 21 entre 3, 7. ¿Ah? ¿Correcto? Correcto. Avanzamos, chiquitos, avanzamos. 2 veces se repetía. Miren la analogía hidráulica, la similitud hidráulica. Imagínate que yo tengo un depósito a una mayor altura y otro depósito a menor altura. ¿El agua se va a mover de mayor altura a menor altura? Sí. Para que el movimiento del agua sea continuo, ¿qué le pongo acá? Una bomba. ¿Qué hace la bomba? No coge el agua de menor altura, le aumenta la altura para que el agua siga circulando. ¿Qué hace la bomba? Coge el agua de menor altura, le aumenta la altura para que siga circulando. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Mira, oye, analogía hidráulica. Esto de acá más es mayor altura y esto menos menor altura. ¿Cómo se va a mover el agua? De mayor altura a menor altura. ¿Cómo se mueve el agua?
de mayor altura a menor altura. ¿Qué hace la bomba? En este caso la pila, ¿qué hace? La bomba, ¿por qué se gasta la pila? ¿Por qué se gasta? Porque la bomba hace un trabajo. ¿Cuál trabajo? Coge la carga de menor altura, oye, coge la carga de menor altura, le aumenta la altura para que el agua siga circular. O sea, la pila sería como la bomba, ¿no? Para que me entiendas. ¿Estamos o no? ¿Hay analogía? Claro. Hablando en términos eléctricos, ¿qué es esto? Mayor potencial y esto menor potencial. ¿Cómo se mueve la carga? De mayor potencial a menor potencial. Una vez que la carga llega a menor potencial, ¿qué hace la pila? Coge la carga de menor potencial, aumenta el potencial para que la carga siga circulando. ¿Ya? Oye, te hago una pregunta. Si los dos depósitos estuvieran a la misma altura, si los dos depósitos estuvieran a la misma altura, ¿el agua se movería? Si los dos depósitos tuvieran el agua a la misma altura y estuvieran a la, ¿se movería el agua? No, no, no. Claro que no. Para que el agua se mueva, ¿qué necesito yo? Una diferencia de alturas. ¿Ah? A eso voy. ¿Qué pasaría si es que este potencial fuera 60 voltios y estos 60 voltios? Si fuera el mismo potencial, pues no se mueve la carga. ¿Qué necesito yo? Una diferencia de potenciales, como si fuera una diferencia de alturas, ¿no? Digamos, esos 60 y esto de acá, digamos, 10. Esos 60 y esto de acá, ¿cuánto? 10, ya está. Ahora sí, ¿no? Al haber esa diferencia de potenciales es como decir diferencia de alturas, ¿no? Al haber esa diferencia de potenciales es como diferencia de alturas, ¿ya? Que permite que la carga se mueva. A ver, si razona, la pila tiene dos razones de ser. ¿Cuáles son las dos razones de ser de la pila? Primero que nada, la pila entrega este resbalón, entrega esa diferencia de alturas, diferencia de potenciales. Ya te he dicho, si fuera el mismo potencial, la carga no se mueve. La pila tiene entre el positivo y el negativo este resbalón, diferencia de alturas, diferencia de potenciales. Ya, esa es la primera razón. Y la segunda, una vez que la carga llega a menor potencial, a menor altura, ¿qué hace la pila? Hace lo que hace la bomba. Hace el trabajo de coger el agua de menor altura, aumentarle la altura para que siga circulando. ¿La pila qué hace? Coge la carga de menor potencial, aumenta el potencial para que siga circulando. ¿Por qué la pila se gasta? Porque la pila hace un trabajo. ¿Cuál? Coge la carga de menor potencial, aumenta el potencial para que la carga siga circulando. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Muy bien. Pregunta, ¿cuáles son las cargas que se mueven? Electrones, ya sé que son electrones, pero asumimos que son protones, ¿no? Ya. Pero ¿de dónde salen esos protones en el sentido convencional? ¿De dónde? ¿De dónde salen esos protones? Ya sé que son electrones, pero en el sentido convencional asumimos que son protones. ¿De dónde? Yo cuando era pequeño, yo pensaba que cuando iba a comprar en la tienda una pila, yo pensaba que cuando compraba una pila de la tienda decía, ¿no? Oye, en la pila acá, en la pilita, en esta pilita de acá que he comprado, acá vienen hartos electrones apretujados, harto electrón acá adentro, harto electrón. De tal manera que cuando a la pilita le conecta un foco, salen los electrones, prenden el foco. Y la pila se gasta cuando termina de salir el último electrón. No como la ignorancia, ¿no? En la pila no vienen electrones, hijito. ¿Cuáles son los electrones que se van a mover? Que en este caso estamos asumiendo por el sentido convencional que son los protones. El alambre, este alambre es de metal, hijito. ¿Este alambre de qué es? De metal, conductor. ¿Y ese metal tiene electrones, tiene protones o no? Ya sé que se mueven electrones, pero de manera convencional asumimos que se mueven protones. Esos protones son los que se mueven. ¿Debido a qué? A la diferencia de alturas. O sea, en la pila no hay cargas, en la resistencia no hay carga. El alambre es de cobre. Ese cobre es de metal. Ese metal tiene protones, electrones libres. Esos electrones libres son los que se mueven. Claro, asumimos de manera convencional que se mueven protones, ¿no? Pero, por favor, en la pila no vienen cargas. Las cargas que se mueven son las cargas del propio alambre conductor. ¿Obligadas por qué? Por la diferencia de alturas. ¿Ya? Importante saber eso. Ahora bien, la ley de Ohm tú la conoces, le hemos enseñado. ¿Cómo? La ley de Ohm, ¿qué cosa dice? Voltaje igual a intensidad por resistencia. Déjame decirte la verdad, hijito. Oye, escucha, déjame decirte la verdad. Esa no es la ley de Ohm. ¿Qué? Esa no es la ley de Ohm, hijo. ¿Cuál es la ley de Ohm? La ley de Ohm es esta, hijito. La ley de Ohm es esta. Escucha acá abajo. La ley de Ohm es esta. Esta es la ley de Ohm. ¿No? Claro, el muchacho dice, pues, ¿qué tienes hoy, profe? Que no es lo mismo. No, ten cuidado. Se te enseña como vir por mnemotecnia, pero en realidad la ley de Ohm es esta. Cuidado con qué, profe. La UNSAPE sabe dónde preguntar, sabe dónde las vas a malograr, sabe dónde. Oye, ya te he enseñado cuántas veces, ¿no? X igual a Y sobre Z, ¿no? Si Y aumenta, el X también aumenta, pues si Y disminuye, el X también disminuye, relación directa, son directamente proporcionales. Con Z son inversamente proporcionales. Z aumenta, el X disminuye, Z disminuye, el X aumenta. ¿Conoces eso, sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Oye.
La UNSA te va a preguntar, ¿no? ¿No? Si aumenta el voltaje, aumenta la resistencia. Verdadero, verdadero, profesor, verdadero, claro, relación directa. Falso, hijito, falso, falso, falso. ¿Pero qué no es directo? No, no, hijito. Es que esta es una de las fórmulas que no se razonan así. O sea, no todas las fórmulas de la física son directo inverso. Cuidado con eso. ¿Cuántas veces la UNSA ha preguntado, no? La resistencia es inversamente proporcional a la corriente. ¿Verdadero, profe? Falso, hijito. Falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque la resistencia no depende ni del voltaje ni de la corriente. ¿Qué? O sea, la fórmula está mal. No, lo que pasa es que acá, oye, si el voltaje fuera, se me ocurre, si el voltaje fuera 12 y la corriente fuera 4, la resistencia es 3. Si el voltaje aumenta a 60, será porque la corriente aumenta a 20, 3. Si el voltaje disminuye a 45, será porque la corriente disminuye a 15. ¿Cuánto? 3. Ahí está. Mucho cuidado con esta fórmula. La UNSA te va a preguntar, ¿la resistencia depende del voltaje? No. ¿Depende de la corriente? No. ¿Por qué no? ¿La fórmula está mal? Lo que pasa es que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si el voltaje disminuye, la corriente disminuye, pero el cociente es constante. Si la UNSA me pregunta, ¿de qué depende la resistencia? Ah, pues la resistencia depende de su geometría. ¿De qué? De su tamaño. ¿De qué? De su forma. ¿De qué? De su volumen, de la longitud del área, lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Y también, desde luego, del material, ¿no? Oye, profesor, esto ya lo he escuchado una vez, ¿ah? Esto ya escuché en una. Claro, cuando hemos hecho condensadores, oye, tienen condensadores, capacidad que es igual. Carga sobre voltaje, ¿te acuerdas? ¿Capacidad es carga sobre voltaje o no? ¿Qué pregunta la UNSA? Oye, la UNSA pregunta, ¿la capacidad depende de la carga? No. ¿Depende del voltaje? No. ¿Por qué no, profesor? Porque si la carga fuera, digamos, 24 y el voltaje fuera 3, la capacidad es 8, ¿no? Perdón, si esto aumenta a 72, será porque esto aumenta a 9, ¿no? Si es que esto disminuye, digamos, a, qué sé yo, a 40, será porque esto disminuye a 5. ¿Cuánto? Ah, ya, ya, ya. La capacidad no depende ni de la carga ni del voltaje. ¿De qué dependía la capacidad, te acuerdas? La capacidad dependía de su geometría, de sus dimensiones, de su tamaño, de su forma, de su volumen. Ah, mira, ya hemos terminado condensadores nosotros, ¿no? Esto te lo aclaré bien, ¿no? ¿La capacidad depende de la carga? No. ¿Depende del voltaje? No. ¿De qué depende? De su geometría. Igual para la resistencia. ¿La resistencia depende del voltaje? No. ¿La corriente? No. ¿De qué depende la resistencia? De su geometría, de su tamaño, de su forma, de su volumen, de sus dimensiones. ¿De acuerdo o no? Correcto. Nunca te olvides de eso. Esta es una de las fórmulas de la física que no se razona directo inverso y la UNSA se aprovecha. Por eso te pregunta ahí, ¿no? Para que te equivoques, ¿ya? Inclusive la gráfica de una resistencia es esta, ¿no? La gráfica de una resistencia es esta. ¿Qué dice el texto que está ahí arriba escrito? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué cosa dice la ley de Ohm? La ley de Ohm establece que el cociente entre el voltaje y la corriente es un parámetro constante llamado ¿qué? Llamado resistencia. Esa es la ley de Ohm. O sea, cuando te refieres a la ley de Ohm, ¿qué cosa dice la ley de Ohm? Que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta, que si el voltaje disminuye, la corriente disminuye, pero el cociente es constante. Por eso que la gráfica de una resistencia es esta de acá. Esta es la gráfica de una resistencia, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser una recta? ¿Por qué? ¿No? Cuando el voltaje era 12, ¿no? La corriente era 4. Cuando el voltaje es 45, la corriente vale 15. Cuando el voltaje es 60, la corriente vale ¿cuánto? 20. Ah, ya. Pero si yo quiero hallar la resistencia acá, ¿cuánto es la resistencia acá? 3 acá, 3 acá, 3. ¿Qué dice el dibujo? Pues el dibujo dice que si el voltaje aumenta, la corriente aumenta, pero el cociente es constante, 3. Que si el voltaje disminuye, la corriente ¿qué? Disminuye, pero el cociente es constante, se llama resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Indudablemente, si el voltaje es cero, la corriente es cero. Si no hay voltaje, no hay corriente. ¿Ya? Muy bien. Oye, una pregunta clásica de esta parte. Pregunta clásica, recontra trillada de esta parte. Oye, pregunta, hijo. El eje voltaje, el eje corriente. ¿Cuál de las tres resistencias tiene mayor valor? ¿La R1, la R2 o la R3? ¿Cuál será mayor? ¿Cuál es la mayor resistencia? ¿R1, R2, R3? Y si contestan, sería bueno, pijito.
¿Cuál de las resistencias es mayor? ¿La R1, R2, R3, hijos? No, ¿qué pasó? Claro, siempre, no, profesor, me quiere agarrar. No, nadie te quiere agarrar, hijito. No eres de mi tipo, no, no, tranquilo, hijo, ¿no? O sea, no, 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 no. Fíjate, pe, allá la resistencia, hijito, es como allá la tangente de este ángulo. Mira, oye, escucha. Allá la resistencia es como allá la tangente del ángulo, ¿o no? Claro, porque la tangente es cateto opuesto, que es el voltaje entre adyacente que es la corriente, 2 entre 4, 3. Allá la resistencia es como sacar la tangente del ángulo verde, cateto opuesto 45, adyacente 15, 3. Allá la resistencia es como sacar la tangente, cateto opuesto hoy es 60, adyacente 20. Y tú sabes que la tangente en el primer cuadrante es una función creciente, ¿no? Profesor, no entiendo ese lenguaje. Ya. La tangente de 37 es 0,75. La tangente de 45 es 1. La tangente de 60, ¿cuánto es? 1,73. Pues, ¿qué profesora? ¿Acá no era 3 cuartos? 3 cuartos, pues 0,75. ¿Que acá no era raíz de 3? Claro, 1,73. ¿De qué te das cuenta? Que a medida que aumenta el ángulo, aumenta la tangente o no. Eso se llama tangente en el primer cuadrante, función creciente. A medida que aumenta el ángulo, aumenta la tangente. A eso llamamos función creciente. La tangente en el primer cuadrante, función creciente. O sea, mayor ángulo, mayor tangente. Entonces, no te cuesta nada más compararte. Mira, mira el ángulo de la R1, mira el ángulo de la R2, mira el ángulo de la R3. Como el ángulo de la R1 es mayor, la tangente será mayor, la resistencia será mayor. Ah, ¿correcto o no? Correcto. Mira, cómo has caído una pregunta tan elemental, ¿no? Que tenía que ver con el conocimiento que estamos aprendiendo. O sea, ¿cuál tiene mayor valor de resistencia? La R1 tiene mayor valor de resistencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene mayor ángulo. Y como la resistencia es como allá la tangente, cuidado, ¿ah? Ya memorizas, llega el examen, hoy llega el examen de admisión y te ponen los ejes al revés. Te ponen acá el I y acá te ponen el B, ¿no? Y las malogras, pijito. Cuidado, ¿no? Si yo pregunto ahí, ¿quién tiene mayor valor de resistencia? ¿Quién? ¿La RA, la RB, la RC? ¿No? ¿Quién tiene mayor valor de RA, RB, RC? Claro, la RC, pero no es que ahora hemos cambiado los ejes. Al cambiar los ejes, la que va a tener mayor valor va a ser la RC, ¿no? Claro, claro. Cuidado, pe, estate atento, pe, ¿no? No piensa, razona, ¿ah? Analiza, no, no seas tan apurado. Ya, muy bien, avanzamos, hijos. Avanzamos. Un ejemplito ridículo, mira acá, ejemplo de jardín, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo hallar la intensidad? ¿No? Si la fuente vale 20, resistencia vale 5, la corriente será ¿cuánto? 4 amperios. Oye, pero son ceras haces. No, 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 escucha, no son ceras. Oye, escucha, atiéndeme, por favor, ¿ya? 4 amperios. ¿Por qué haces esta ridiculez? Para hablarte de la potencia eléctrica. Mucha atención, ¿ah? Mucha atención, hijito. Hay dos tipos de potencia, debes saber. Hay una potencia consumida. ¿Cuáles son los elementos del circuito que consumen potencia? ¿Cuáles? Lo que consumen son las resistencias. En un circuito, el elemento que consume potencia es la resistencia. ¿Y cómo se llama la potencia consumida? I cuadrado por R. Por eso hice el ejemplo ridículo. ¿Cuánto vale la I? 4 cuadrado, resistencia 5 sale 80 watts potencia. Pero también está la potencia suministrada. ¿Cuáles son los elementos del circuito que suministran potencia? Los que suministran, los que entregan potencia. ¿Cuáles? Las fuentes. ¿Quiénes? Cuando digo la fuente, me refiero a qué? A las pilas, a las baterías, a los generadores, ¿ya? ¿Quiénes suministran? Las fuentes. Cuando digo fuente, ¿a qué me refiero? A las pilas, baterías, generadores. ¿Ah? ¿Estamos o no? ¿Cómo sale la potencia suministrada? P por I. Voltaje por intensidad. ¿Cuánto es el voltaje? 20. Intensidad 4, ¿cuánto sale? Oh, sorpresa, ¿cómo salen? Iguales. Ah, ya, ya, ya. Acá quiero que razones algo. Quiero que razones algo. El elemento, el dispositivo que entrega potencia, el que suministra potencia es la pila, la batería, la fuente. Y el que consume la potencia es la resistencia. Lógicamente, todo lo que la fuente suministra, ¿quién se lo gasta? La resistencia. Ahora, a veces hablo de otra manera. ¿Tú sabes que la potencia de cosas? La potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Qué es la potencia? Energía sobre tiempo. Ya sabes ese cuento, te lo conoces, ¿no? Porque trabajo y energía es lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces te he dicho, no? Se me malogró el carro en la calle, me bajo a empujar el carro. Estoy empujando el carro con una fuerza, ¿la fuerza produce desplazamiento o no? Ya está. Pero al empujar el carro gasto mi energía. Y es que mi energía se convierte en trabajo, ¿correcto? Correcto, muy bien. Oye, hablar de la potencia es como hablar de la, es como, no es lo mismo, es como. Claro, la potencia que es la misma energía, pero medida por unidad de tiempo. La potencia y la energía medida por unidad de tiempo.
Hablar de la potencia es como hablar de la energía, por favor, ¿ah? Cuidado acá. Entonces, mira, ¿qué es esto? Una fuente de energía. ¿Qué hace? Entrega energía. Suministra energía. ¿Qué no es que suministra potencia? Claro, la potencia es la energía por unidad de tiempo. O sea, la fuente suministra energía. En el tiempo suministra potencia. Toda la energía que suministra la fuente, ¿quién se la gasta? La resistencia. ¿Qué hace la resistencia? Consume energía. No es que consume potencia, es que la potencia es energía por unidad de tiempo. ¿Ah? Entonces, este suministra, este entrega energía, entrega potencia, y este ¿qué hace? Consume energía, consume potencia. Todo lo que la fuente entrega, ¿quién se lo gasta? La resistencia. ¿Cómo se da la potencia de manera general? Voltaje por intensidad I cuadrado por RV cuadrado sobre R. ¿No? El alumno formulero dice, profesor, no sé por qué complican la vida con consumir, a suministrar. La potencia es una forma, es despeje nomás, es usar la ley de Ohm, profesor. Si tú usas la ley de Ohm ahí, por ejemplo, en vez de voltaje pones I por R, sale I cuadrado por R, te estás despejando, ¿no? Si en vez de la I pones B sobre R, en vez de la I B sobre R, sale PB cuadrado sobre R. Es un reemplazo más de fórmula. Yo no sé por qué quieres confundir. Ah, ya, cuidado, cuidado. Cuando quieras calcular el valor de la potencia, úsame cualquier fórmula. Cualquier fórmula te va a botar la misma respuesta. Inclusive la tercera, voltaje al cuadrado, 400. Entre la resistencia de 5 sale 80. O sea, cualquier fórmula bota la misma respuesta, sí, sí. Pero cuando quieras contestar teoría, debes saber que los elementos de circuito que consumen potencia, los que consumen energía, la energía medida por unidad de tiempo potencia son las resistencias. Y los que suministran, los que entregan, gracias a quién circula corriente, gracias a quién hay corriente, a la fuente, la pila suministra energía, suministra potencia. Todo lo que la fuente entrega, ¿a quién se lo gasta? La resistencia. Todo lo que la fuente entrega, ¿a quién se lo gasta? La resistencia. Un día quieres saber la potencia que consumes en tu casa. La potencia de consumo, potencia eléctrica que consumes en tu casa. Oye, escucha, razonamiento. Prendes tu televisor, frigider, licuadora, plancha, focos, ¿no? Lavadora, conectas la computadora, equipo de sonido, celular, secadora, conectas todo y ¿quieres saber la potencia? Pues allá la potencia del frigider, más la potencia de la computadora, la potencia de la lavadora, la potencia del frigider, allá la potencia consumida de cada uno, sumas, tiene la potencia consumida. Pero más práctico, te vas, oye, a la entrada de la casa y con un voltímetro mides el voltaje y con un amperímetro mides la corriente. Y con el voltaje y la corriente, ¿qué vas allá? La potencia suministrada. Pero pues yo no quería la suministrada, yo quería la consumida. Pero toda la suministrada es lo que consumes, da lo mismo. ¿Ah? ¿Me entienden la idea o no? O sea, todo lo que te suministran es lo que consumes. Todo lo que le entregan a la resistencia es lo que consume la resistencia, porque son iguales, son iguales. ¿Estamos o no? Con el voltaje y la corriente que llamamos la potencia suministrada, que va a ser la potencia consumida. ¿Ah? La potencia, no te olvides que se mide en watts. ¿En qué? En watts. Un problemita ahí, el clásico, el de toda la vida, el que siempre ha sido tomado como pregunta examen de admisión. Un televisor conectado a una red de 220 voltios consume una corriente de 0,5 amperios. Se mantiene prendido durante un promedio de 8 horas diarias, dice. El televisor está prendido durante 8 horas diarias. Determinar el costo mensual por el consumo del televisor si la empresa eléctrica nos cobra 0,4 soles cada kilowatt hora. ¿Ya? Esta es una pregunta que ha sido tomada unas 2 o 3 veces, conocida, típica, clásica, ¿ya? Primero que nada, déjame hablarte del kilowatt hora. Primero que nada, del kilowatt hora. Tengo que hablarte, esta también fue pregunta, examen de admisión, oye. Lo menos que yo te puedo enseñar, lo que ya ha sido pregunta. ¿Ah? Oye, mira. Todos saben esto, y si no saben, les recuerdo que la potencia es trabajo sobre tiempo. El trabajo, por cierto, el trabajo se mide en Joule. ¿Trabajo se mide en qué? En Joule. Puede ser trabajo sobre tiempo, puede ser energía sobre tiempo. Trabajo sobre tiempo puede ser energía sobre, como quieras. Trabajo y energía es lo mismo, ¿no? El trabajo y la energía se miden ¿en qué? En Joule. ¿Y el tiempo se mide en qué? El tiempo se mide en segundos. Eso hace que la intensidad, que la potencia se mide en qué? En watts. ¿En qué? Watts. Simbología W. Entonces la pregunta del examen de admisión era, ¿el kilowatt hora es unidad de trabajo, energía o unidad de potencia? ¿El kilowatt hora es unidad de trabajo, energía o unidad de potencia? Un montón de alumnos contestó potencia por los watts de watts. Pero ten cuidado, ¿eh? Acá son kilowatts hora, no son kilowatts nomás secas, watts a secas nomás, son kilowatts hora. Y el kilowatt hora es unidad de energía. ¿Qué, profesor, la energía no se mide en Joule? Claro, que debes saber que un kilowatt hora trae ¿cuánto? 3,6 por 10 a la sexta Joule.
Si un día te olvidaras, oye, ¿qué haces? Haces lo siguiente, kilowatt hora, ¿qué cosa es? 1000 watts hora. Un kilowatt hora, te olvidas un día, mira, ¿qué será? 1000 watts es joule por segundo, y ahora son 3600 segundos. ¿Qué va a pasar acá? Segundos con segundos se va, ¿y qué me queda? Que un kilowatt hora es ¿qué? 3,6 por 10 a la sexta joule. 3,6 por 10 a la sexta joule. Ahí está, de ahí sale, ¿ya? Nunca te olvides que el kilowatt hora es unidad de trabajo, energía, ¿ya? Si fueran kilowatts a secas, sería potencia. Watts a secas sería potencia. Pero kilowatt hora es unidad de ¿qué? De energía, ¿ya? La ACEAL, cuando tú miras, revisas tu recibo de luz, te pone un diagramita cuántos kilowatt hora has consumido en el mes. Es más, en el recibo de luz, corre, búscalo, ahí te dice cuánto te cobra la ACEAL cada kilowatt hora, cuánto es el precio del kilowatt hora, ¿no? ¿Acordó? Importante saber eso, ¿ah? ¿Sí? Mira, entonces, ¿qué nos vende la ACEAL? Pregunto, potencia, energía. ¿Qué nos vende la empresa eléctrica? Potencia, energía. ¿Qué nos cobra? Potencia, energía. ¿Ah? Claro, porque nos vende kilowatt hora, nos vende kilowatt hora. En tu diagramita de barras de consumo del mes, ahí están los kilowatt hora, ¿ya? Y los kilowatt hora son unidades de ¿qué? De energía. ¿Estamos de acuerdo o no? Repito que en tu recibo de luz inclusive está el precio del kilowatt hora. ¿Tú sabías que el precio del kilowatt hora varía por la zona, por una cuestión social, y también varía por la hora? ¿Sabías eso o no? ¿Mm? Te cuento, ya te cuento. Oye, ¿sabes qué? Primero que nada, por una cuestión social, pues el kilowatt hora cuesta un poco más caro en una zona, en una urbanización, que en un asentamiento humano, ¿no? Indudablemente, por una cuestión social, la energía cuesta un poco menos por el lugar, ¿no? Y la otra razón es por la hora. Oye, te cuento, mira, para que el día de hoy, a la hora que estés almorzando con el papá, comiendo con el papá, le comentes esto, ¿no? Para que él piense que aprendes algo por lo menos en la academia. Ya, mira acá, escucha, atiéndeme. Arequipa se alimenta por una planta generadora de energía eléctrica que es Charcani. Charcani es nuestra central hidroeléctrica generadora de energía en la ciudad de Arequipa. Pero Charcani en las horas punta no se abastece para alimentar a la ciudad de Arequipa, no se abastece, no alcanza. Horas punta, ¿qué cosas son horas punta, profe? Digamos, cuando la gente se despierta a las 5 o 6 de la mañana, prende el televisor, prende la licuadora, la cocina eléctrica, la computadora, la radio, equipo de sonido, ¿no? Mientras está en la casa alistándose, entonces hay mucho consumo, la plancha, hay mucho consumo de electricidad, desde las 6 de la mañana hasta las 8, 9, ¿no? Ya que la gente sale a laborar a su casa. Esa es hora punta. A partir de las 9 hasta las 5 de la tarde, baja el consumo de electricidad, baja, ¿no? Baja el consumo de electricidad. Perdón, la otra hora punta empieza a las 5 de la tarde, 5, ¿no? 6, 7, 8, 9, ya la gente regresa a la casa, prende su luz, su televisor, computadora, qué sé yo, empieza a estar en la casa y consume harta energía eléctrica, desde las 5, digamos, hasta las 9 de la noche, hora punta, ¿ya? En las horas puntas, la central de Charcani no se abastece, no se abastece. Entonces, ¿qué hace? Charcani, que es una central que produce energía de manera económica. ¿Cómo económica? Pasa el agua del río, mueve un molino, pero no es un molino, es una turbina. Ese movimiento se conecta a unos imanes que producen energía. O sea, de manera natural, produce energía. O sea, no le cuesta mucho a la empresa eléctrica producir energía eléctrica, ¿ya? Pero en la hora punta, pues Charcani no abastece. Entonces, ¿qué dice en la hora punta Charcani? A la central de Chilina, acá debajo del puente del Colegio Militar, hay una central eléctrica ahí. De Chilina, préndete, por favor, préndete porque no me alcanza, yo no me voy a abastecer para alimentar al equipo. Chilina se prende, Chilina no funciona con agua. Ok, pero si ahí pasa el río, pero ya el río ahí parece una sequía, pejito, ¿no? O sea, ahí no funciona con agua. Chilina es como un motor de carro que gasta combustible para mover sus turbinas y produce energía. Chilina se prende, apoya a Charcani y entonces alimenta en las horas puntas. Por eso que la energía en esas horas cuesta un poquito más caro, ¿no? ¿Por qué? Porque Charcani no se abastece, hace que Chilina se prenda, Chilina funciona con combustible como si fuera un motor de carro, gasta combustible, o sea, le cuesta más a la empresa eléctrica producir energía eléctrica, por eso te cobra un poco más. ¿Estamos de acuerdo o no? Digamos a las 9 de la mañana, ya Chilina, apágate Chilina, ¿no? Y gasa, apágate que yo desde las 9 hasta las 5 normal me abastezco. Baja el consumo de electricidad, baja y baja el precio también. A las 5 de la tarde, nuevamente, Charcani y Chilina, no va a aguantar, ¿no? Préndete. Nuevamente prende como si fuera un motor de carro con combustible,
produce energía y le entrega, pues, y junto con Charcani abastece a la ciudad de Arequipa. ¿Sí? Se ha perdido un gradito de la presentación, termino. Está escuchando, esto es floro nomás, ¿ya? Estamos a las 9 de la noche, ya baja el consumo de electricidad. Chirina, apágate, se apaga Chirina, ¿no? Por eso se recomienda lavar la ropa en la lavadora a partir de las 9 y 10 de la noche, en la noche que lave, ¿no? Porque el consumo de electricidad es menor y como el motor jala harta corriente, se recomienda. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Bacán. Entonces, el costo del kilowatt hora varía de lugar a lugar por una cuestión social y, en segundo lugar, varía de lugar a lugar también, ¿por qué? Por la hora, ¿no? Por la hora. Ojalá que me hayas entendido. Ya regresé, estoy acá. Vamos, terminamos con el problema. Quería terminar más antes, pero no puedo con mi genio. Ustedes son biomédicas, una hay que terminar como se debe. No, mira acá, tengo una gestión que hacer, pero bueno. Entonces vamos, ahora sí, vamos, mira acá. Mira el problemitico, mira el problemita, mira. Ya estamos acá. Entonces mira, el televisor conectado a una red de 220 voltios dice, consume una corriente de 0,5 amperios. Mantiene prendido en un promedio de 8 horas diarias, determinar el costo mensual por el consumo del televisor. Ya está. ¿Qué me da? Voltaje corriente. ¿Qué me da? Voltaje corriente. Oye, con el voltaje corriente, ¿qué hallo? Con el voltaje corriente, ¿qué voy a hallar? Con el voltaje de la corriente, ¿qué voy a hallar? Mira, con el voltaje de la corriente, ¿puedo hallar la potencia suministrada o no? No, por eso me piden la consumida. Es lo mismo, P, es lo mismo. De todo lo que le suministran al televisor, lo que consume o no. Con menor voltaje, menor corriente, puede hallar la potencia suministrada, que será igual a la potencia consumida, ¿no? Entonces, como menor voltaje corriente, ¿qué diré? La potencia será voltaje por intensidad. ¿Cuánto? 110 watts. Ya está. Si ya tengo la potencia, ¿puedo hallar la energía? Claro, claro que sí, porque la energía será potencia por tiempo, ¿o no? ¿La potencia cuánto vale? 110. El tiempo son 8 horas diarias. Un mes trae 30 días. Para nosotros un mes trae 30 días, en física. ¿Cuánto? 240. ¿Cuánto? 26.400 watts hora. ¿Por qué sale watts hora? Porque la potencia la has puesto en watts. ¿Y el tiempo? ¿Por qué 240 si son 8 horas diarias? Un mes, P. 8 por 30, 240. ¿Ah? En kilowatts, ¿cuánto será? En kilowatts será 26,4 kilowatts hora. Y luego planteas una regla de tres, ¿no? Si cada kilowatt hora me cobra 0,4 soles, 26,4, ¿cuánto costará? No, y ahí sale, 10,56. O sea, no es un problema tranca, es un problema accesible, pero a veces cuando es un problema casuístico, ya que se maría, ¿cómo hago el televisor? ¿De qué marca será? Dicen, o sea, no, ya, por favor. El televisor conectado a una red de 220 consume una corriente de 0,5. Si me han dado el voltaje de la corriente que hay o la potencia suministrada, pero me pedían la consumida, es que todo lo que se suministra es lo que se consume. Me han dado voltaje de corriente, yo la potencia, 110. Ahora, con la potencia yo la energía es potencia por tiempo, ¿o no? Claro. La potencia vale 110, el tiempo vale 240. Al efectuar operaciones, ¿cuánto me va a salir energía? 26.000 watts hora. ¿Por qué sale watts hora? Porque la potencia en watts y el tiempo en horas. En kilowatt hora, 26,4 kilowatt hora. Regla de 3, un kilowatt hora cuesta 0,4, 26,4, ¿cuánto costará? 10,56. Ojalá que la clase te haya servido, te haya gustado, hijito, ¿ya? Todo por el día de hoy, ¿ya? Nos quedamos ahí. Hasta la próxima, cuídese, hijitos, ¿ya? Permiso.